Nadie imaginaba que el hombre que hizo llorar a medio planeta con amor eterno moriría solo en un baño rentado, lejos de su familia, y que lo más escandaloso no sería su muerte, sino el hijo que, según las versiones difundidas, habría sido borrado de su historia durante 26 años. Piensa esto un segundo. Mientras México lo veneraba como el Divo de Juárez, dentro de su árbol genealógico se estaba escondiendo una rama entera, una vida, un rostro, un apellido que no aparecía en ningún papel oficial, pero que llevaba su sangre hasta la última gota. Si te gustan los secretos que la televisión no se atreve a tocar, suscríbete ya a Nietos del Poder, porque lo que vamos a contar de Juan Gabriel no empezó en un escenario, empezó en una herida de abandono que terminó convertida en canciones, millones, cenizas y en un hijo borrado. 28 de agosto de 2016, 11:30 de la mañana. En Santa Mónica, California, los paramédicos declaran muerto a Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, en el baño de un departamento rentado. No había mariachis, no había aplausos, no había fans rodeando la zona. Solo un cuerpo cansado, dos personas presentes y unos minutos frenéticos donde se intentó detener lo inevitable. Afuera, California seguía respirando como siempre, pero, adentro, acababa de apagarse una de las voces más poderosas de la música en español. Y lo que vino después no fue un duelo en calma, fue el principio de una guerra, por dinero, por sangre, por apellidos, por un testamento firmado en Cancún, y por un hijo que, de acuerdo con lo difundido, había sido mantenido en la sombra desde que nació. Las primeras horas tras su muerte estuvieron llenas de preguntas que nadie sabía responder del todo. ¿Por qué no hubo una autopsia completa? ¿Por qué, según se reportó, las muestras de sangre tomadas por las autoridades dejaron de analizarse después de que la familia no autorizó el procedimiento? ¿Por qué el cuerpo fue cremado tan rápido en Anaheim sin ese tiempo de pausa que se acostumbra cuando muere una figura de ese tamaño? Para muchos, la explicación fue simple: problemas de salud acumulados, un historial de diabetes, presión alta, neumonía, un corazón reventado por décadas de giras y desvelos. Pero la percepción pública fue otra, que la prisa por convertirlo en cenizas podía terminar protegiendo más a un testamento que a la verdad. Antes de llegar a ese documento, hay que entender al niño que se escondía debajo de las lentejuelas. Mucho antes de ser Juan Gabriel, el Divo de Juárez, hubo un pequeño llamado Alberto Aguilera Valadez creciendo en un México donde la pobreza no se explicaba, se respiraba. Un país donde las familias se rompían sin hacer ruido y los niños aprendían a no preguntar demasiado porque las respuestas dolían más que el hambre. La vida lo empujó a Ciudad Juárez, a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, un lugar de pasillos fríos, camas alineadas, horarios inflexibles y pasos que resonaban en la oscuridad. Ahí no había aplausos ni flores, había disciplina y silencio. Y, en medio de ese silencio, Alberto aprendió algo brutal. La gente que debería quedarse contigo también puede abandonarte. Guarda esa palabra, abandono, porque no es solo un recuerdo en esta historia, es motor, veneno y espejo. Antes de cantar sobre madres, despedidas y amores imposibles, Alberto ya sabía lo que era mirar una puerta que nunca se abría. Antes de escribir letras que millones repetirían llorando, ya había sentido el peso del silencio de una familia rota. En ese mundo apareció Micaela Alvarado, la directora que lo protegió como si lo rescatara del borde, y Juan Contreras, el maestro que le enseñó música, disciplina, sensibilidad. Ellos no solo le dieron apoyo, le dieron símbolos, nombres, señales. De ahí saldría, años después, la identidad que conquistó al mundo. Juan, por él; Gabriel, por ella. Juan Gabriel. El éxito llegó como un huracán. Escenarios llenos, trajes brillantes, contratos, giras interminables, himnos que sonaban en bodas, funerales, cantinas y salas de espera. Pero aquí está el punto incómodo. El éxito no borró al niño abandonado, solo lo vistió de lentejuelas. Debajo de cada aplauso seguía existiendo Alberto, el niño al que dejaron atrás y que ahora tenía un miedo brutal a volver a sentirse solo. Ese miedo, mezclado con dinero, fama y poder, se volvió peligroso. Juan Gabriel aprendió a dominar al público con una canción, pero Alberto aprendió a dominar su mundo privado con silencio. En el escenario lloraba sin pudor, se quebraba la voz, abría los brazos como si abrazara a todo México. Puertas adentro,
Según versiones difundidas, levantó una estructura de secretos, niveles y distancias. El artista que le cantaba a la familia parecía necesitar una familia bajo control absoluto, no una familia libre, espontánea, pública, con nombres y derechos que pudieran irse de las manos. El cariño podía venir acompañado de dinero, casas, promesas, pero también de condiciones invisibles. Lo que se dice, lo que no se dice, quién existe en el relato oficial y quién debe permanecer entre sombras. Y aquí empieza el verdadero drama de esta historia, no en el testamento ni en la cremación, sino en ese deseo de tener hijos y al mismo tiempo mantenerlos escondidos de la luz. Imagina una mansión elegante, pasillos impecables, empleados entrando y saliendo en silencio. Afuera, el mundo ve al divo de Juárez como un casi santo popular. Adentro, según relatos que más tarde saldrían a la luz, se tejen acuerdos sin cámaras, favores, lealtades, promesas, silencios. Entre esos relatos aparece el nombre de Guadalupe González, una mujer de origen humilde que habría trabajado cerca de él, en ese espacio donde la fama deja de ser espectáculo y se vuelve poder íntimo. No estamos hablando de una familia de postal, con fotos enmarcadas y vecinos saludando al padre con el bebé cargado. Era otra cosa, más fría, más calculada, más difícil de explicar en voz alta. De acuerdo con esas versiones, Alberto Aguilera hablaba de tener un hijo como quien habla de depositar una parte de sí en el futuro, sangre y continuidad, pero también secreto y control. Un hijo como milagro y propiedad a la vez, herencia y silencio. Y entonces, en 1990, nació Luis Alberto Aguilera, mientras Juan Gabriel seguía llenando auditorios y haciendo que multitudes cantaran de memoria sus letras, un niño empezaba su vida lejos de los reflectores. No en la miseria absoluta, y eso es lo que lo vuelve más cruel. Hubo casa en Nevada, hubo dinero, hubo apoyo material, hubo visitas discretas y rastros de una presencia que existía, pero no podía reconocerse del todo. Nevada, el desierto infinito, se convirtió en el escondite perfecto para una verdad que estaba a plena vista, pero que nadie debía nombrar. Luis Alberto creció con techo, comida y cierta comodidad, según lo que se reconstruyó, pero también bajo una condición invisible que valía más que cualquier escritura de propiedad: no hablar, no decir, no presentarse al mundo como hijo del hombre que México entero amaba. La verdad no se quema, pero a veces la entierran viva bajo favores y miedos. Una madre puede recibir ayuda y, al mismo tiempo, quedar atrapada en la deuda moral de callar. Un niño puede dormir en una cama limpia y aún así habitar una prisión sin barrotes, hecha de secretos. Piensa en él mirando la televisión, viendo a su padre sonreír frente a las cámaras, escuchando a la gente gritar su nombre y tragándose la frase que cualquier otro niño diría sin pensar: ese es mi papá. Ahí está la herida central. Juan Gabriel había convertido el abandono en música, había hecho de la ausencia una industria emocional, pero, según estos relatos, en su vida privada repitió la sombra que lo marcó de niño. Ya no era el pequeño esperando que alguien volviera, ahora era el padre manteniendo a su propio hijo en espera. Durante años, el secreto funcionó. El dinero llegaba, el silencio obedecía, la imagen pública seguía intacta. El divo continuaba siendo el hombre de las canciones eternas, el ídolo intocable, pero debajo crecía una bomba de tiempo. Ningún hijo permanece escondido para siempre. Ninguna sangre acepta ser borrada sin dejar rastro. Cuando esa bomba estallara, no solo iba a romper una familia, iba a romper un testamento, una herencia y la forma en que millones miraban al ídolo. Luis Alberto no fue el único nombre que rompería el retrato oficial. En 1992 nació João Gabriel Alberto Aguilera, vinculado según reportes a Consuelo Rosales y señalado por pruebas de ADN con una coincidencia del 99.9%. Otro hijo, otra historia en los márgenes, otra vida empujada fuera de la foto familiar. Dos hombres, dos madres, una misma pregunta: ¿por qué un artista que hizo del amor familiar una religión musical habría permitido que sus propios hijos crecieran detrás de una cortina? Quizá la respuesta más incómoda es esta: el niño abandonado de Ciudad Juárez nunca terminó de aprender cómo ser un padre presente sin miedo a perder el control. Cuando Juan Gabriel murió en 2016, lo que había permanecido encerrado durante 26 años dejó de obedecer. Ya no había voz paterna para pausar la historia, ni promesas futuras que justificaran seguir callando. Los hijos salieron de la sombra
y la familia entró en el infierno. Porque la muerte de Alberto Aguilera Valadez no dejó una mesa de duelo, dejó documentos, abogados, cámaras, acusaciones, hermanos enfrentados, hijos reconocidos, hijos señalados por ADN, hijos borrados y una fortuna estimada en más de 30 millones de dólares, más el poder silencioso de casi 60 álbumes. El fuego legal se encendió con un papel, el Testamento de Cancún. Según lo difundido, ese documento firmado el 5 de junio de 2014 ante el notario Javier Jesús Rivero Martínez, nombraba a Iván Aguilera como heredero universal. Iván, hijo adoptivo, rostro visible del legado, quedaba colocado en el centro absoluto del imperio. Casas, regalías, derechos de autor, catálogos, propiedades. A su lado aparecía el abogado Guillermo Pous Fernández como figura clave en la administración de esa última voluntad. En la estructura pública, Juan Gabriel se presentaba como soltero y reconocía a sus hijos adoptivos Aguilera Salas. Pero en ese texto no había una sola línea que diera a Luis Alberto o a Joao Gabriel un lugar dentro de la herencia. Ahí empezó la impugnación. Joao Gabriel, de acuerdo con reportes, decidió atacar la validez del testamento en tribunales de Broward County, Florida, mientras en México también se movían acciones legales. Se habló de un pasaporte cuestionado usado para identificar a Juan Gabriel, de ausencia de huellas o firmas directas en partes clave, de errores en el apellido de su madre, de testamentos anteriores no reconocidos con claridad, de una página sin sello y de una validación que habría tardado 33 días. Cada punto se convertía en un dardo contra la versión oficial, una insinuación de que la voluntad del artista podía haber sido vulnerada. Del otro lado, el entorno de Iván defendía la legalidad absoluta del documento y, según se dijo, lanzó demandas por difamación contra quienes ponían en duda su papel en la herencia, manejando incluso cifras millonarias. El resultado fue devastador en términos emocionales. La familia dejó de parecer familia y se convirtió en bandos. Florida, California, Quintana Roo, Ciudad de México, cada ciudad sumaba un capítulo nuevo al laberinto. El dinero que había nacido de canciones coreadas por millones empezó a evaporarse en honorarios, apelaciones, peritajes, entrevistas y acusaciones televisadas. Juan Gabriel, para el público, seguía siendo el artista amado, pero para los suyos se transformó en marca, catálogo, porcentaje, expediente. La ironía era brutal. El hombre que cantaba sobre el amor terminó convertido en un archivo de reclamaciones. Y mientras todos peleaban por papeles y millones, alguien tomó una decisión diferente. Luis Alberto Aguilera, el hijo que según los reportes vivió 26 años en la sombra, pudo haber dedicado su vida a una guerra sin tregua por la herencia, las casas, las regalías, el apellido, pero en algún momento entendió algo que muy pocos entienden cuando hay tanto dinero de por medio. No toda herencia se cobra en tribunales. A veces la herencia más importante es poder decir quién eres sin pedir permiso. Por eso, cuando apareció públicamente y aceptó someterse a una prueba de ADN en televisión, el momento no fue solo un golpe mediático, fue una ruptura histórica. La prueba, realizada con una muestra vinculada a Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, arrojó una coincidencia de 99.996%, según lo difundido. Un número frío, casi perfecto, que decía en una sola cifra lo que la vida le había obligado a callar durante décadas. Piensa lo que significa eso. Años sin foto oficial, sin lugar en el relato familiar, sin derecho a caminar junto al apellido Aguilera sin que se convirtiera en escándalo. Y de pronto, una prueba científica que, sin gritar, afirma, sí, llevas esa sangre. La verdad no se quema. No la quema una cremación rápida, no la quema un testamento, no la queman 30 millones de dólares, ni 60 álbumes, ni 6 irregularidades señaladas. La verdad puede tardar, ser humillada, negada, escondida bajo papeles sellados, pero cuando sale, no pide permiso. Después de eso, Luis Alberto no convirtió cada entrevista en una batalla legal. Eligió la música, su propia voz, sus propios temas. Empezó a construir una identidad donde Juan Gabriel no era solo el padre ausente, sino también la sombra contra la que tenía que definirse. En paralelo, la familia Aguilera seguía atravesando golpes. En 2024, de acuerdo con las noticias difundidas, una nueva tragedia alcanzó a Iván Aguilera con la muerte de su hijo recién nacido, Elija. Un dolor íntimo,
ajeno a las disputas legales, pero que dejó la sensación de que el apellido seguía rodeado por una nube de duelo y heridas no resueltas. Juan Gabriel construyó un imperio cantando al amor, al hogar, a la madre, al abandono, pero dentro de su propia casa quedaron habitaciones cerradas. Cantó a la familia, pero su apellido terminó debatiéndose entre ADN, cenizas, abogados y sospechas. Al final, nadie puede borrar lo que significó para México y para América Latina. Sus canciones seguirán ahí, pero tampoco se puede mirar su legado completo sin ver la sombra de Luis Alberto, el hijo borrado que decidió salir de la sombra y decirle al mundo, aquí estoy. Comenta qué opinas, porque esta historia todavía divide al público. ¿Juan Gabriel fue víctima de su propio miedo y de quienes administraron su herencia, o responsable de repetir en sus hijos el abandono que lo marcó de niño? Y si quieres seguir escuchando los secretos que la fama no puede enterrar, suscríbete a Nietos del Poder, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene en los próximos capítulos hace que esta historia parezca solo el comienzo.